Buenas tardes, hoy estamos a 29 de octubre de 2025 y estamos en una nueva edición del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al maestro Gustavo Gómez López, quien nos va a hablar sobre un tema de lo que él ha trabajado, ¿no? Que pues pone como título Hidrodinámica y Magnetohidrodinámica. Y antes de darle la palabra, pues quería hacer una breve semblanza del maestro Gómez López, ¿no? Actualmente es profesor de física en la Escuela Nacional Preparatoria número 7, en la que se encuentra en Calzada de la Viga, en la UNAM. Es maestro en ciencias con especialización en mecánica de fluidos por el Instituto Politécnico Nacional y la licenciatura en física la hizo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Y pues en su trayectoria académica ha sido profesor en la UAM Iztapalapa, en el Tecnológico de Querétaro, en la licenciatura de Ingeniería Mecánica y en la UNAM, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de estudiantes en el campo de la física y las ciencias. Su labor se distingue por el compromiso con la enseñanza y la difusión del pensamiento científico. Bueno, después de esta breve introducción, pues le damos la palabra al maestro Gustavo Gómez para que nos exponga el tema de esta plática. Adelante. Hola, buenas tardes. Les voy a exponer una pequeña introducción dinámica y la magnetohidrodinámica. Vamos a ver un poco de ecuaciones fundamentales, ecuaciones de conservación y algunos de los regímenes, ¿no? Que se usan para determinar bajo qué criterio, ¿no? Podemos utilizar una ecuación, u otra. Bueno, vamos a comenzar. Aquí está un poco del contenido breve de lo que vamos a ver, un poco de la hipótesis del continuo. Vamos a ver una introducción a la hidrodinámica, cuáles son sus ecuaciones fundamentales, los regímenes de flujo y vamos a concluir con lo que es la parte de la magnetohidrodinámica, cómo se relaciona con la parte básicamente nada más mecánica y básicamente vamos a dar unas conclusiones. Básicamente va a ser una plática introductoria, vamos a dar unas ecuaciones fundamentales que son muy importantes, ¿no? Bueno, básicamente, para que nosotros podamos estudiar lo que es la hidrodinámica, necesitamos algo que se llama la hipótesis del continuo, que establece que las propiedades físicas de un fluido, como son las densidades, la presión, el campo de velocidad, la temperatura, varían de forma continua en el espacio y el tiempo. Es un enfoque macroscópico donde yo puedo, de cierta manera, despreciar la parte molecular, por así decirlo, ¿no? No siempre puedo usar este enfoque, pero para muchas aplicaciones, sobre todo industriales, vale bastante la pena. Entonces, la hipótesis del continuo básicamente es esto, donde yo asumo que el agua, en vez de que esté compuesta de moléculas, básicamente entre molécula y molécula está todo continuo, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto me da una teoría bastante eficiente porque puedo usar las herramientas básicamente del cálculo diferencial integral, ¿no? Ya que es continuo, puedo yo acceder a esas herramientas para que yo pueda modelar, por ejemplo, un campo de velocidad, las ecuaciones de momento, la ecuación de energía, todas estas cosas, ¿no? Bueno, es como yo les decía aquí, como bien dice aquí, aunque los fluidos estén formados por moléculas discretas, se asume que el volumen de control considerado tiene un número suficiente grande de partículas para que las magnitudes microscópicas puedan reemplazarse en su lugar por campos continuos promedio, que en este caso, por ejemplo, aquí la densidad, la presión y el campo de velocidad, que van a depender de la posición de cada partícula fluida y del tiempo. Esto es muy importante porque me permite modelar los fenómenos con el uso de ecuaciones diferenciales, ¿no? En lugar de modelos estadísticos. Y básicamente es la base para la formulación de las ecuaciones de Euler y la bien conocida y popular ecuación de Navier-Stokes. Para esto necesitamos nosotros un número muy importante. Entonces, se ha escuchado hablar de los números adimensionales, muy conocidos en lo que es esta parte de la mecánica de fluidos, y es
¿Cuándo puedo usar yo la hipótesis del continuo? Bueno, la hipótesis del continuo es válida siempre que la longitud característica del fluido sea mucho mayor que el camino libre entre las moléculas, ¿no? Entre molécula y molécula, que se llama el número de Knudsen prácticamente. Entonces, con este número, si aquí tengo un criterio, yo puedo calcular este número y si es menor a 0,01, ¿no? El fluido puede tratarse medio continuo. Si es mayor a 0,1, ya la descripción molecular o cinética ya empieza a tomar mayor fuerza y comienza a ser más necesaria y a tener más influencia que la parte del medio continuo. Pero como bien decía, o sea, depende lo que uno quiere estudiar, depende que el fenómeno que uno quiera tratar, depende lo que uno va a utilizar. En este caso vamos a asumir que tenemos un número de Knudsen menor al 0,01 y podemos tratar como un medio continuo. Aquí tenemos algunos valores característicos para que yo pueda usar lo que es la mecánica del medio continuo, que básicamente es la mecánica de una partícula, pero viendo las cosas, en este caso, por ejemplo, el agua, como un todo continuo y no como un conjunto de moléculas y partículas, para estudiar el fluido desde un punto macroscópico. Aquí está, como bien les decía, las características. ¿Cuál es la interpretación física? El volumen de control contiene un cierto número enorme de moléculas, por así decirlo. Las magnitudes microscópicas se reemplazan por promedios espaciales y entonces, como lambda sobre L es mucho menor a 1, entonces podemos decir que la longitud lambda es mucho menor que L y el fluido puede tratarse como un medio continuo. Cuando lambda y L son del mismo orden, ahí hay cierto problema y entonces los efectos, me surgen efectos aquí muy interesantes también, que ya también es parte de lo que es la mecánica estadística. Ahí me sirve mejor la teoría cinética y la mecánica estadística cuando la longitud característica es aproximadamente del mismo orden de lambda, ¿no? Y aquí la descripción molecular y cinética sí se vuelve de cierta manera esencial. Pero bueno, esta plática trata sobre que nos interesa, ¿no? La parte de lo que es el medio continuo. Básicamente así de forma sencilla, la hidrodinámica estudia el movimiento de los líquidos y las fuerzas que actúan sobre ellos, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos principales? Formular ecuaciones que describan el flujo de un fluido, aplicar los principios de conservación de masa y energía y clasificar los regímenes de flujo, como bien los conocemos, hay varios regímenes y podemos también, en cierta manera, depende del problema que estemos estudiando, clasificarlos, ¿no? De laminar, turbulento, compresible e incompresible. Aquí les doy lo que son la ecuación de continuidad, que es básicamente la ecuación de conservación de masa. La ecuación de momento, o también muy pocos la llaman así, pero es la ecuación de Cauchy, ¿ok? Que es la ecuación general, ¿no? De balance de momentum, ¿no? Más bien, pues momentum, yo le llamaría momentum, y la conservación de la energía. Aquí esta parte que ustedes pueden ver es la parcial de la velocidad, es el cambio local, ¿no? Y este es el cambio espacial, cómo varía, ¿no? La velocidad de manera local, que es la derivada parcial, y cómo varía de manera espacial conforme el líquido se va moviendo, que es este v punto nabla, ¿no? De la velocidad. Del otro lado, tengo dos tipos de fuerzas muy importantes. Si se dan cuenta, aquí dice Rho por G. ¿Qué es Rho por G? Básicamente, por G son las fuerzas del cuerpo. Y este dip es lo que ustedes conocen como la divergencia. Esta T mayúscula es un tensor, o sea, una matriz. Entonces yo las utilizo la letra mayúscula. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente son las fuerzas superficiales. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo la T hay muchas formas de las T's. Ahorita nada más vamos a hablar de dos muy importantes, pero dependiendo el valor de T, va a ser dependiendo de qué fluido yo estoy hablando. O sea, la T, que son básicamente las fuerzas superficiales, las fuerzas de contacto, es lo que me caracteriza, básicamente el fluido. Ρ G son las fuerzas a distancia, por así decirlo, ¿no?
Entonces, vamos a continuar. Como bien les decía, aquí está la ecuación de conservación de masa. Y hay una condición que si el fluido es incompresible, la densidad es constante, entonces se cumple una famosa aquí condición, ¿no? Que la divergencia de campo de velocidad vale cero y representa el balance local de masa dentro de un volumen de control. Ahora, aquí tenemos un caso interesante. Si tenemos un fluido ideal, ¿qué es un fluido ideal? Básicamente se le dice un fluido invísido. Aquí le puse sin viscosidad, ¿no? Para que no haya escuchado el término invísido, es como por así decirlo que no tiene viscosidad. ¿Cómo llego yo a esta ecuación? Como bien les decía yo acá en la parte donde dice divergencia de T, necesito que este tensor tenga la forma de menos presión por el tensor identidad y al aplicarle la divergencia, esta operación de la divergencia, llego a esto, menos el gradiente de presión. Entonces no tengo aquí nada, por ejemplo, que me relacione la viscosidad del fluido, ¿no? Por eso se llama un fluido ideal, ¿no? Que es invísido y esta es la famosa ecuación de Euler. Como bien les decía, se obtiene aplicando la segunda ley de Newton a un volumen de fluido adecuada para flujos invísidos y laminares simples. Si un fluido empieza a tener un flujo un poco más rápido o caótico, turbulento, esta ecuación deja de ser válida. Y bueno, es fundamental en el estudio de la aerodinámica ideal y lo que es la dinámica planetaria. O sea, es un modelo que puede ser muy simple, pero se necesitan las bases de este modelo para entender los modelos más complejos. Bueno, ahora tenemos aquí la famosa ecuación de Navier-Stokes. ¿Qué pasa si tengo ahora fluidos viscosos? Si tengo ahora sí una viscosidad, aunque sea un número, este, que digan, a ver, por ejemplo, la miel, muy viscosa, ¿no? Bueno, se tiene que agregar un término, si se dan cuenta, el de acá atrás, nada más tengo ρg menos gradiente de P. En este caso, tengo lo mismo, ρg menos gradiente de P, pero ya tengo aquí un término adicional, que son los esfuerzos viscosos, ¿no? Que igual, ¿cómo llevo yo esto? Bueno, aquí es reemplazando el tensor T, que es menos P más el gradiente de la divergencia de B, hago la operación respectiva y llego a las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que básicamente son estas, ¿no? A esta mu se le llama la viscosidad dinámica y describe con gran precisión esta ecuación los flujos laminares y en parte, una parte de los turbulentos, ¿no? Esta ecuación ahora sí que ha sido estudiada por muchísimos años, incluso es una ecuación fundamental en en el análisis numérico, ¿no? Y es fundamental para el diseño de procesos, ahora sí que lo que es parte de la hidráulica. Y también para los matemáticos, por ejemplo, es una ecuación diferencial parcial no lineal, por el término que ustedes pueden ver aquí, de B punto. Esto es lo que lo hace realmente complicada. El B punto nabla B, esto es lo que hace, lo que lo hace muy difícil. Entonces, incluso para los matemáticos es una ecuación fundamental que les gusta estudiar. Muy bien, para hablar de de lo que yo les decía, los regímenes de flujo, necesitamos un número adimensional muy curioso. Este es el número de Reynolds y esto me caracteriza el régimen en dos partes, ¿no? Básicamente, si este número es menor a 2000, tengo lo que es un flujo laminar. Si es mayor a 4000, un flujo turbulento. Y ya las cosas, ya estudiar fluidos cuando es mayor a 4000 se vuelve muy, pero muy complicado. O sea, sí se empieza a poner bastante complejo, ¿no? Y bueno, ¿a qué me relaciona esto? Las fuerzas viscosas con las fuerzas de inercia. Es lo que me relaciona el número de Reynolds, ¿no? Para que sea laminar, aquí, ¿qué quiere decir? Las fuerzas viscosas tienen que ser mucho mayor a las fuerzas acá, las de inercia, ¿no? De esa manera puedo tener yo un flujo laminar y puedo yo proceder a estudiarlo de manera sencilla, como los modelos que quizá en sus cursos de hidrodinámica o aquí en la facultad van a poder ver esos cursos, ¿no? Donde se ve un poquito lo que es sobre el flujo de Couette, flujo de Poiseuille, que básicamente son este,
vendrían siendo lo que son los modelos más sencillos de soluciones de la ecuación de Navier-Stokes para casos muy simples. Como un resumen, la ecuación de Euler únicamente es para un fluido ideal, invícido. Si tengo viscosidad constante, necesito la ecuación de Navier-Stokes. Esto ya me relaciona a un fluido un poco más real. Y la ecuación de continuidad, bueno, esa siempre tiene que estar presente, esa sí, siempre de los siempre tiene que estar presente. Es la ecuación de conservación de masa. ¿Cuándo voy a utilizar la ecuación de energía? Depende. Si yo estoy estudiando un problema, por ejemplo, de un flujo en un tubo, pero donde, por ejemplo, en el tubo las variaciones de temperatura están cambiando en la superficie de ese tubo, tengo que también yo quizá meter la ecuación de energía. Entonces, tengo un conjunto de ecuaciones diferenciales y tengo que resolverlas de manera simultánea para yo llegar al estado de mi flujo, que básicamente es conocer el campo de temperatura, la densidad, el campo de velocidad, el campo de presión. Muy bien, vamos a pasar un poquito, a lo que es la magnetohidrodinámica. Yo no puedo meterme a este campo de la magnetohidrodinámica si no entiendo en un principio lo que es el campo de la hidrodinámica clásica. Porque básicamente la magnetohidrodinámica, hagan de cuenta que es la hidrodinámica, pero con campos electromagnéticos. Entonces yo puedo usar la misma teoría de campo, pero como que combinando los efectos, ¿no? De las fuerzas de cuerpo, las fuerzas, de superficie, ¿no? Y agregándole lo que es la fuerza de Lorentz. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y bueno, ¿y para qué nosotros necesitamos la magnetohidrodinámica? Muchos fluidos naturales, sobre todo el estudio de plasmas, que ahorita está muy, bueno, yo ahorita estoy estudiando un poquito de plasmas, es muy interesante y tiene muchísimas aplicaciones. Pero, por ejemplo, también la magnetosfera, lo que es acá en la atmósfera, algunos lo que son aquí, por ejemplo, las estrellas, o sea, gran parte de lo que es la materia interestelar del universo, se puede estudiar una parte con la magnetohidrodinámica, porque se puede ver como un fluido que está cargado eléctricamente. Entonces, hagan de cuenta que es un fluido que lleva electricidad, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente es un fluido conductor, como aquí bien se lo estoy poniendo aquí en negritas, es un fluido, conductor, ¿no? Pero si yo asumo que, por ejemplo, un plasma lo puedo ver como un fluido, porque también lo puedo ver con teoría cinética, pero si yo asumo que lo puedo ver como un continuo, entonces son las mismas ecuaciones, pero agregándole que es un conductor eléctrico. Entonces ya necesito yo incorporar ciertos efectos electromagnéticos. Entonces, como bien les decía, es una combinación entre las ecuaciones de la hidrodinámica clásica y las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo, y esto me permite estudiar la interacción entre el flujo y un campo magnético. También entre un campo eléctrico, pero ahorita les hablo sobre eso. ¿Cuáles son los alcances y sus límites de aproximación? Básicamente esto es un modelo, o sea, no puedo yo aplicar la magnetohidrodinámica donde yo quiera. Sí hay ciertos criterios para poderla utilizar. No siempre la puedo utilizar, al igual que la hidrodinámica clásica. Cuando no la puedo utilizar, me tengo que meter a teoría cinética, mecánica estadística, depende de lo que yo quiera hacer. ¿Ok? Bueno, como bien les decía, la magnetohidrodinámica es una teoría de campo que describe el comportamiento de un fluido y el campo magnético, pero solo es válida para regímenes de baja frecuencia. Básicamente, ¿qué es esto, no? Tenemos una hipótesis fundamental. El modelo de la magnetohidrodinámica promedia las oscilaciones electromagnéticas rápidas del plasma, ignorando las ondas luminosas y los efectos de desplazamiento de carga. Para ello, tengo que considerar que tengo aquí la ecuación, ¿no? Si mal recuerdo, que es la ley de Biot-Savart, rotacional del campo, es igual a mu cero por las corrientes eléctricas, ¿no? A ver, aquí, un poco para atrás. Listo, se asume que las variaciones temporales son lentas comparadas con la frecuencia de la luz y
las longitudes de onda del campo magnético son grandes frente a las escalas microscópicas del plasma. Yo con estas hipótesis puedo asumir que, por ejemplo, un plasma lo puedo estudiar con la magnetohidrodinámica. Bueno, ¿cuál es la interpretación física del régimen de baja frecuencia? Los fenómenos de magnetohidrodinámica involucran variaciones temporales lentas. Tiene que ser lento porque es la manera en que yo puedo aplicar la teoría para que los campos eléctricos magnéticos sean casi estacionarios. Una vez que yo logro eso de que sean casi estacionarios, o sea, que se mantengan casi constantes, ya sea en movimiento o en reposo, puedo yo aplicar esta teoría. Porque si los campos ya empiezan a variar con el tiempo, ya el modelo de la magnetohidrodinámica empieza a ser un poco, ya empieza a perder detalles del movimiento. Entonces, solamente es válido en estos casos que yo les estoy comentando, ¿no? La corriente eléctrica se determina principalmente por la ley de Ohm, que es la ley de Ohm generalizada. Aquí, esta eta que ustedes ven aquí es la resistividad, ¿no? Que es el recíproco, ¿no? De la conductividad. Entonces, como bien les decía, la ecuación de Maxwell-Ampère de rotacional del campo es igual a mu 0 J más la parcial respecto al tiempo del desplazamiento eléctrico. La parte del desplazamiento eléctrico respecto al tiempo es la que yo puedo aproximar como que esa derivada vale cero. Entonces tengo un campo casi estacionario o cuasi estacionario y ya puedo utilizar lo que es la magnetohidrodinámica. Aquí, como bien les digo, miren, se simplifica al despreciar el término de desplazamiento eléctrico, ¿no? Lo que es, como ustedes lo conocen, como la D, una D mayúscula, ¿no? En las ecuaciones de Maxwell. Esto elimina las ondas electromagnéticas de alta frecuencia y deja solo las ondas magnetosónicas de Alben y de compresión, ¿no? Esto ya es un poco más especializado, hay que meterse un poquito ahí a detalle con estos conceptos, pero básicamente son consecuencias de las hipótesis que yo les estoy comentando. Bueno, aquí como resumen, la magnetohidrodinámica describe el acoplamiento fluido-campo magnético en plasmas. Y aquí les pongo algunas características, ¿no? La lambda, la frecuencia del plasma, que son las oscilaciones electrónicas, y la longitud de Debye. Esos conceptos, sí hay que tenerlos más o menos presentes porque la longitud de Debye básicamente también me da un criterio para ver si yo puedo estudiar lo que es la magnetohidrodinámica. Yo considero que es un tema complejo, pero un tema bastante interesante. De hecho, incluso aunque lo vean únicamente como hidrodinámica clásica, ya es muy interesante. Ya si les gusta lo que es acá la parte del electromagnetismo, también resulta muy interesante, pero sí un poquito más complejo porque tienes que meter esta parte, ¿no? De los campos. Muy bien, la ecuación de momento combina la segunda ley de Newton con la fuerza de Lorentz. Básicamente es como les decía, miren, esta tau que acá, digo, aquí se me puede, tendría que ser la T mayúscula que les puse al inicio. Esto es lo que sería el tensor de esfuerzos para un fluido newtoniano. Y aquí le estoy agregando la fuerza de Lorentz. Esta ecuación que ustedes ven, tengo que hacer hincapié en que esta ecuación diferencial es por unidad de volumen. O sea, una vez que yo la integro, la tengo que integrar sobre todo el volumen, porque densidad es masa por unidad de volumen. La integro respecto al volumen y es como si sumara en todos esos volúmenes chiquitos y tengo básicamente la masa total, por así decirlo, ¿no? Aquí el término menos gradiente de P representa la presión hidrodinámica, el mu laplaciano de B describe la difusión viscosa del momento y el J cruz B acopla el momento magnético con el movimiento del fluido. Miren, y aquí hasta abajo tenemos lo que es la ecuación de momento para el fluido, que es importantísima. Y aparte hacemos una hipótesis adicional de que estamos tratando con un fluido, por ejemplo, un plasma que no tiene viscosidad, ¿no? Entonces esta parte de mu laplaciano B se me va a cero y nada más me queda el menos gradiente de P más J cruz B. Esta D mayúscula que ustedes ven aquí del lado izquierdo, que está multiplicando por la ρ, básicamente es la aceleración, ¿no?
Si yo descompongo, es lo que ustedes conocen como derivada material. D B N T, ¿no? Es la derivada o derivada total. Si yo descomprimo esto en un código, pues que me da la que ya les había mostrado, ¿no? Acá, que es lo que está en el paréntesis, la variación local, temporal y la variación, ¿qué? Espacial. Muy bien, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos una ecuación que me describa cómo está variando el campo magnético, cómo está interactuando, por ejemplo, con mi fluido, ¿no? Que es un conductor. Bueno, aquí se hace un álgebra un poquito larga, un poquito, sí tiene sus detalles, pero es importante hacerlo, por lo menos una vez, no vamos a utilizar lo que es la ley de Ohm generalizada, la ley de Faraday, hacemos ciertas manipulaciones, ¿ok? Y llegamos a la ecuación que tenemos aquí en este cuadro, ¿ok? Entonces, de esa manera, yo puedo determinar cómo varía también el campo magnético con el tiempo, ¿ok? Puedo hacer una hipótesis adicional donde la resistividad prácticamente tiende a cero, que es cuando la conductividad tiende a infinito, o sea, prácticamente es un fluido superconductor. Entonces yo puedo hacer la estimación de que esta parte del laplaciano del campo magnético tiende a cero. Y nada más me quedo con la parte del rotacional, del campo de velocidad, cruz, el campo magnético. Esa es una simplificación muy estudiada que se conoce también como campos magnéticos congelados. ¿No? Está más o menos les digo qué es eso. Y aquí está, miren, el primer término representa la advección del campo magnético y el segundo término describe la difusión magnética debido a la resistividad. Pero como bien les digo, esta difusión puedo yo hacer que tienda a cero con ciertas consideraciones. Si la conductividad tiene infinito, entonces esta parte va a tender a cero porque es el recíproco. Entonces tengo una ecuación todavía más simple. Y bueno, uno se preguntará por qué tengo que estar simplificando, simplificando y simplificando, porque bueno, hay que recordar que al fin de cuentas estamos estudiando modelos que aproximan la realidad. Entonces, para yo entender los modelos más complejos, necesito partir de los modelos más sencillos. Así es, básicamente así comienza la física. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, estudiar mecánica newtoniana de una partícula si en la vida real todo es macroscópico o grande? A ver, ¿por qué puedo estudiar, por ejemplo, un avión como una partícula si me queda claro que un avión no es una partícula como tal, es un conjunto de partículas? Bueno, son aproximaciones que se hacen, que son muy válidas, hay que tener ciertas hipótesis, pero que me sirven para entender lo que son modelos más complejos, como un conjunto de partículas o un objeto, ¿no? Ya macroscópico, que es cuando empiezan a estudiar, por ejemplo, estos conceptos del centro de masa. De hecho, la ecuación de Euler, la ecuación de momentum de Cauchy, puede ser deducida a partir del concepto de centro de masa. Esa es una forma de deducirla. Otra forma de deducirla es con el enfoque de partícula fluida y otra forma de deducirla es como lo hacen, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, ¿no? Que lo ven con volúmenes de control. Todos son válidos y todos llegan a la misma ecuación. Y en ingeniería, por ejemplo, en ingeniería mecánica, la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de Euler es de suma importancia, ¿no? Sobre todo lo que es en ingeniería mecánica, ingeniería aeroespacial, pues ahora sí que en sus estudios es el pan de cada día, ¿no? Y en física, bueno, no se diga, ¿no? Digo, para mí es de las áreas que a mí más me han gustado el de la física. Aquí les presento una versión de cómo se vería la ecuación del balance de la energía, ¿no? De la conservación de la energía, que involucra lo que es la cinética, la térmica y la magnética. ¿Cómo llego a ella? Tengo que hacer una serie de manipulaciones algebraicas, ahí con el análisis vectorial, análisis tensorial. Esos cursos son ahora sí que bastante buenos para manipular, por ejemplo, estas expresiones y yo poder llegar, ¿no? A estas expresiones.
Es todo una ahí talachita, pero muy interesante que es entretenido. Yo recomiendo que todo mundo que le gusta esta área, en una vez en la vida, por lo menos lo tiene que hacer, ¿no? Y es interesante porque te da cierto entendimiento, ¿no? De las ecuaciones y de la matemática al mismo tiempo. Entonces, yo sí recomiendo que no iba a poner aquí en la lámina toda la deducción, porque me hubiera llevado incluso en algunas hasta 5, 8 láminas de pura deducción. Entonces, preferí poner las partes más importantes, ¿no? Y qué se representa cada una de estas cosas. Por ejemplo, esta FD es el flujo de energía. Aquí, si se dan cuenta, dice un medio de Robe cuadrada. Es la energía cinética por unidad de volumen, si se dan cuenta, ¿no? Esta parte igual, miren, es energía E cruz B. No sé si alguien ahí en electrodinámica se acuerde, por ejemplo, del teorema de Poynting, que está relacionado con la energía. Bueno, aquí aparecen los dos efectos combinados. Esto de P entre gamma menos uno es de la hipótesis que parte de que lo pueden ver como si fuera adiabático, ¿no? El sistema. Y aparece la gama. ¿Qué es la gama? Si ustedes recuerdan, es Cp entre Cb, que es el cociente de las capacidades caloríficas, a presión constante y a volumen constante. Ese término aquí me sale, ¿no? Y la forma más fácil es que valga aquí 5 tercios, ¿no? Incluye una disipación viscosa. ¿Qué es eso? Como que las pérdidas de energía, ¿no? Que es la Q. Entonces ya están incluidos todos aquí, miren, en la forma general está incluido toda esta ecuación. Toda la ecuación está por unidad de volumen. Una vez que yo la integro, es sumar todos los volúmenes, tengo la energía total del sistema, pero sumar todas esos energía en todos los volúmenes implica resolver la ecuación diferencial. Pero hay un detalle, que aquí tengo como incógnita el campo magnético, la presión, el campo de velocidad, una sola ecuación. Tiene que ser resuelta de manera simultánea con estas ecuaciones. Aquí está, aquí son tres. De entrada son tres porque aquí esto es un vector, ¿no? Y tengo que sumarle a eso la que está aquí hasta abajo, miren. La ecuación de momentum, incluyendo la fuerza de Lorentz. Es un sistema fuertemente acoplado, ¿no? Si lo vemos. Hay algunos ejemplos clásicos en algunos libros de plasma, sobre todo, donde yo puedo desacoplar alguna de ellas y estudiar de manera independiente, ¿no? Es así como cuando leen un libro de hidrodinámica y dicen, a ver, soluciones sencillas de Navier-Stokes donde yo pueda desacoplar el campo de velocidad y temperatura. Por ejemplo, quiero desacoplarlos para que pueda resolver primero la energía y después la de momentum o al revés. ¿Y cuáles son esos casos? El flujo de Couette y el flujo de Poiseuille, por ejemplo, ¿no? Con un gradiente de presión constante. Son los casos sencillitos. Bueno, en la magnetohidrodinámica también hay casos sencillos, ¿no? De todo eso. Acá tengo también un equivalente del número de Reynolds magnético. Es similar al que yo les mostré en hace dos o tres láminas y mide básicamente la reacción entre la razón de advección y la difusión del campo magnético. Igual, hay criterios, está la escala espacial del sistema, la difusividad magnética y la velocidad característica del sistema. Es un Reynolds similar al que vimos en la parte de hidrodinámica clásica. Y aquí es lo que yo les decía, miren, si el Reynolds magnético es mayor a uno, la advección domina y tengo un campo congelado en el fluido. No es que esté congelado literal. Básicamente, esto lo que quiere decir es que el campo magnético es como si se estuviera adherido, por así decirlo, no sé cómo decirlo, estuviera ahí pegado al flujo y no varía, básicamente viaja con él. Eso significa, entre comillas, que el campo magnético esté congelado. Y básicamente es el primer caso que se estudia, porque si el Reynolds magnético es menor a uno, bueno, ahí nos encontramos que la difusión domina y el campo se disipa. Entonces ya no puedo yo despreciar esta parte que yo les decía del laplaciano del campo con la resistividad. Esto ya lo tengo que contemplar
y se me complica mi sistema, o sea, sí se complica de manera considerable, pues porque hay segundas derivadas, ¿no? Son lineales, dices, bueno, eso ya es algo, pero se complica. Seguimos. Y bueno, ¿cuáles serían las ecuaciones fundamentales? La ecuación de continuidad sigue estando incluida. Tengo aquí la ecuación de momentum, el balance de momentum, la de inducción magnética y la divergencia nula. La divergencia nula básicamente, como ustedes ya saben, es una de las cuatro ecuaciones de Maxwell, ¿no? Parecida a la divergencia del campo eléctrico, pero en este caso significa que no hay monopolos magnéticos. Y bueno, aquí tenemos lo que es la difusividad magnética, que es el cociente entre la conductividad y un mu cero, ¿no? Este mu cero no es la mu que está aquí en fluidos, que es que en este caso sería lo que les platiqué ahorita aquí, el mu laplaciano del campo de velocidad, ¿no? Que es la viscosidad. Acá es otra cosa, es como una viscosidad, pero magnética, por así decirlo, pero no precisamente se le llama viscosidad, hasta se me fue el nombre. Y aquí tenemos un número, ¿no? Que me da el criterio de lo que estábamos viendo acá atrás. ¿Cuáles son los regímenes? Aquí tenemos tres casos. Sí, es ideal si el eta vale cero, que es cuando les digo, las líneas de campo están congeladas en el fluido. Si esa es mayor a cero, ya incluye disipación magnética, algo similar a cuando hay disipación viscosa o disipación de energía. Entonces ya se complica. Y todavía tenemos un caso, ¿no? Donde tengo aquí la magnetohidrodinámica relativista. Este caso, pues, sería el más interesante, porque aquí, por ejemplo, ya tengo que meter aquí básicamente fenómenos relativistas donde ya la velocidad empieza a ser bastante considerable, ¿no? Entonces, aquí si se dan cuenta, si yo quiero estudiar plasma, por ejemplo, de una manera más a profundidad, necesito no nada más saber hidrodinámica, necesito saber también relatividad. Yo combinando hidrodinámica clásica, relatividad y teoría electromagnética, tengo los elementos para estudiar la magnetohidrodinámica, ahora sí que de una forma bastante seria y profunda, ¿no? Bueno, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones? Bueno, con esto se puede estudiar lo que es la física solar, ¿no? La astrofísica, el confinamiento magnético en reactores de fusión, dínamos planetarias y geofísica, ¿no? Geofísica me refiero, por ejemplo, si quieren estudiar lo que es un poco del manto, que pueden asumir que es como si fuera, por ejemplo, un plasma, ¿no? Y básicamente libros, por ejemplo, populares de plasma, si alguien no sé si alguien escribió el Fitzpatrick, ese libro trata lo que es como una introducción a plasma. Yo considero que es un libro, dice introductorio, pero no porque diga introductorio, es sinónimo de sencillo, ¿no? Sí se requieren de ciertas bases de mecánica estadística, de teoría cinética, de hidrodinámica clásica, porque sí hace como que no te lo dice, pero tú abres el libro y básicamente te das cuenta de que necesitas esas bases para entender, por ejemplo, el libro de Fitzpatrick, ¿no? Hay libros un poquito más, a menos te los voy a mostrar algunos. Pero sí, sí es un área que yo considero de cierta complejidad. Yo cuando la empecé a estudiar, con lo que nada más sabía de hidrodinámica, sí me costó un poco porque tuve que reforzar conocimientos de electrodinámica y pues cosas de relatividad que a lo mejor ya no me acordaba, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos concluir de esto? La hidrodinámica clásica describe el movimiento de fluidos mediante leyes de conservación. ¿Cuáles son esas leyes de conservación? La ecuación de Euler, Navier-Stokes, la ecuación de conservación de masa y la ecuación de conservación de energía. Yo con esas cuatro ecuaciones, y claro, no les hablé de la parte de las ecuaciones constitutivas. ¿Qué es una ecuación constitutiva? Básicamente una ecuación constitutiva es aquella que me caracteriza un fluido en particular, por ejemplo, sus características particulares. Por ejemplo, la miel tiene una ecuación característica.
¿no? Por ejemplo, el agua tiene su ecuación, una ecuación, su propia ecuación constitutiva, ¿no? Entonces, esas ecuaciones caracterizan de forma particular cada fluido y me da una forma, para la ecuación de Cauchy. Los casos más simples, como bien les decía, me da la de Euler y la de Navier-Stokes para fluidos invícidos y para fluidos que ya, donde el efecto de la viscosidad, aunque sea constante, empieza a ser importante. La magnetohidrodinámica extiende toda esta parte de la hidrodinámica clásica a medios altamente conductores. Entonces, si yo además de Euler y Navier-Stokes incluyo las ecuaciones de Maxwell, tengo gran parte del estudio de la magnetohidrodinámica. Y es esencial en la comprensión de plasmas, astrofísica y energía de fusión. No soy especialista en lo que es esta parte de la astrofísica, energía de fusión. Yo creo que aquí va a haber vamos a tener muchos colegas que en un futuro se van a meter a la astrofísica, energía de fusión, incluso a la parte de plasmas. Y estoy seguro que incluso, ¿no? Hay doctores especialistas en estas áreas. Entonces, pues yo sí les invito a que le den se interesen, ¿no? En este tema. Es un tema muy interesante. A veces no se trata la magnetohidrodinámica como un curso, ¿no? Un curso obligatorio, pero a lo mejor yo creo que sí debe haber un curso por ahí optativo, ¿no? Así como lo hay, por ejemplo, de atmósfera, eso, yo creo que hay uno de estos, y yo creo que valdría la pena por lo menos llevar uno para que vean lo interesante que puede llegar a ser, y pueden combinar ramas de relatividad, electromagnetismo, medio continuo, termodinámica, todas convergen ahí. Entonces, por eso es en un área muy rica en disciplinas. En ese sentido, la verdad es que esa complejidad hace que puedas combinar muchas, hasta computacionalmente hablando, ¿no? O sea, la magnetohidrodinámica da para mucho, ¿no? Si la hidrodinámica clásica, incluso ya solita, te da para resolver N problemas, la magnetohidrodinámica básicamente todavía los extiende, ¿no? Un poco más. Entonces, bueno, esta plática, básicamente se trató de una introducción a lo que es este tema y una motivación, espero que sea sido una motivación para que quien nos escucha se interese en estas áreas de la investigación. Bueno, pues por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Y aquí les comento, miren, aquí están algunas de las bibliografías que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el Bachelor es un libro clásico, ¿no? De introducción a la dinámica de fluidos. El Landau, no se diga, ¿no? Uno de los tantos libros, no recuerdo qué volumen es. Yo tengo la versión en inglés, uno que es como en verde. Tiene mucho, sobre esto y es un libro, vaya, que no puede faltar, ¿no? Aquí metí el Keynes y el Pris de magnetohidrodinámica y de plasma. El Keynes, el de que está hasta abajo, yo lo tengo, está entendible, está a un nivel accesible y creo que con ese libro se puede empezar a estudiar al mismo tiempo magnetohidrodinámica. Porque, por ejemplo, si leen el Viscamp, que es ya incluye turbulencia. Entonces, ese libro supone que ya se tienen muchísimas bases. Es bueno, pero el libro sí ya empieza a ser un poco avanzado, ¿no? Y bueno, pues por mi parte, pues es todo. Espero les haya gustado el tema y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo. Sugiero si puedes poner tu cámara para que te vean, ¿no? quién eres, ¿no? Sí, Bueno, y por ahí voy a empezar a hacer algunas, bueno, a ver, preguntas. Por ahí hay una, ¿no? sí. A ver, aquí la tengo, es un alumno seguramente, ¿no? A ver, que dice lo siguiente. Ujú, Dice Zavala, ¿qué? Gasser, bueno, Emiliano, ujú. y pregunta, ¿entonces no hay algún curso opcional garantizado de esto? O sea, del tema de magnetohidrodinámica. En la facultad sí lo hay. Yo hasta donde me quedé con el plan que yo conozco porque sí conozco el plan de la Facultad de Ciencias, tengo entendido que son optativos. Entonces,
hay que solicitarlos. Por ejemplo, según yo, ¿qué se hacía en mi tiempo? Nos organizábamos 10, 20 compañeros. Ah, es que queremos que nos abran el siguiente semestre el curso de, por ejemplo, de magnetohidrodinámica, ¿no? Porque no está incluido en la currícula, ¿no? General. Y sí, o sea, se buscan profesores, yo creo que sí los hay, ¿no? Entonces, es lo que yo haría, solicitar básicamente pues el curso, ¿no? Y recomiendo también al mismo tiempo o primero, quizá, también pedir el curso de lo que es ya hidrodinámica, ¿no? Bien como tal. En la Autónoma Metropolitana el curso de hidrodinámica sí está como obligatorio. Acá, si mal no recuerdo, está como optativo en la Facultad de Ciencias, pero está el curso, y digo, aquí incluso el profesor Gerardo, pues él es especialista en esta área, y yo creo que si le dicen al profesor que si les puede ofrecer un curso de eso, pues él encantado, ¿no? Le gusta mucho esta parte, y creo que eso sí, no hay mucha gente de esta área, pero sí, o sea, sí hay, debe de haber aquí en la facultad quien se dedique a esta parte. Quizá no muchos, pero sí hay, pero sí se tiene que solicitar porque no es parte de la currícula general del plan de estudios. Bueno, ya que me mencionó a mí, pues yo quiero hacer un comentario, ¿no? Cuando Sí. está el curso del octavo semestre de la carrera de Física Dinámica de Medios Deformables, Ujú, que una parte es elasticidad, otra hidrodinámica, pero en particular yo cuando doy los cursos pongo tema de magnetohidrodinámica y se habla de, por ejemplo, problemas de la inversión del campo magnético de la Tierra y también de las ondas de Alfvén, ujú, ¿no? Bueno, entonces no veo otra pregunta, si no, ujú. yo voy a hacer alguna. A ver, si tú, bueno, hablas un poco de la Sí. teoría, y bueno, por ahí se hablan de Ujú, simulaciones numéricas, pero si uno quisiera hacer, por ejemplo, experimentación en ujú. magnetohidrodinámica, pues que como qué sustancias serían las adecuadas para poder estudiar experimentalmente. Bueno, aquí sí no les sabía decir muy bien porque yo nada más me he metido en esta parte de manera teórica, apenas empecé. O Ujú, sea, de hecho mi maestría la hice yo en lo que es termofluidos, ujú, allá en la ICIME. Y vi varias cosas sobre hidrodinámica que a mí pues es prácticamente lo que me gusta, ¿no? ¿Cómo me ujú, empecé a interesar en esta parte? Porque básicamente algunos textos de los que están aquí tienen un capítulo así introductorio del tema y ujú, siempre me lo saltaba. Entonces dije, a ver, le voy a echar un ojo y vi que pues sí tiene sus detalles, ¿no? Y dije, pues se me hizo interesante, pero sí se va complicando y complicando y complicando. ujú, Pero bueno, yo creo que una forma quizá experimental sería a lo mejor analizar, por ejemplo, con láseres, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre. ujú. Bien, bueno, pues sí, digo, no veo otra pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, ya que hablaste ahí de, pues, de esto de magnetodinámica, pues si podías, por ejemplo, ya, bueno, esto es algo más teórico, ¿no? Ujú, Eh, pues digo, las ondas de Alfvén digo, se predijeron ahí en los años 40, pero ujú. pues se descubrieron hasta 2007 en la corona solar, digo, es algo relativamente reciente. Relativamente reciente, sí. Entonces, no sé si tú podrías un poco decirnos, pues, de qué esto, ondas de Alfvén, como qué son. Bueno, es que básicamente, así es, así a detalle, todavía no me meto a fondo a esa parte. Lo Ujú, único que sí es que ves parte de los fenómenos de baja frecuencia, con las ujú, hipótesis que ahorita mostré, y son una consecuencia, ¿no? De hacer una manipulación ahí con las ecuaciones de Maxwell, ujú, imponiendo una condición. Entonces me salen ahí la ecuación de onda de esta, de Alfvén. ujú, Pero sí, 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 he hecho un tema, sí tiene, o sea, la parte física, incluso yo siento que a veces es más complicada que la manipulación matemática. En este tema sí se me ha hecho un poco más complejo que, por ejemplo, estar manipulando las expresiones, ¿no? Con el ujú. análisis.
sensorial. Ya. Ujú, Bueno, pues está bien. A ver, creo que no tenemos, no veo ninguna pregunta, pues un poco ujú, también nada uno se pregunta, esperando a que los que están viendo la plática, pues también sí, ellos intervengan, ¿no? Pues salió una ujú. pregunta al principio, yo hice dos, pero todavía no veo nada. Bueno, mientras, si quieres, podrías decir algunas palabras finales, ¿no? También esperando un poco a ver si alguien se anima a preguntar. Sí, bueno, mis comentarios finales sería que, bueno, ojalá más alumnos se sigan interesando en la hidrodinámica clásica, porque de ahí seguro se van a empezar a interesar en lo, porque ahora sí que son ramas de la rama de la rama, ¿no? Pero de la hidrodinámica clásica, por ejemplo, a mí me surgió apenas lo que es el gusto de la magnetohidrodinámica, pero yo creo que si me hubieran platicado desde un inicio magnetohidrodinámica sin saber la hidrodinámica clásica, yo creo que no me hubiera interesado. O sea, Ujú. yo me empecé a interesar en este tema gracias a la dinámica de fluidos clásica, fue lo primero que a mí me gustó, ¿no? La transferencia de calor, los fenómenos de transporte. A partir de ahí es que yo me empecé a interesar en o sea, sí es como hubo como un paso intermedio. Y ¿por qué recomiendo que se interesen, por ejemplo, en estas áreas? Porque genuinamente yo creo que tienen bastante aplicación. Otra aplicación que ahorita yo, la que me acabo de enterar, que apenas no, creo que ya tiene tiempo estudiándose, pero casi nadie lo hace, por lo menos que yo sepa en México. Yo puedo estudiar, por ejemplo, lo que es la fundición, lo que son metales líquidos con la magnetohidrodinámica, si hay un campo eléctrico o magnético cercano, por ejemplo, ¿no? Pregunté a algunos colegas de ingeniería química metalúrgica, ahí en la Facultad de Química, si alguien estudiaba, por ejemplo, magnetohidrodinámica y pues dicen que no lo habían escuchado. Entonces, se me hace un tema que sí le falta cierta difusión, entonces por eso me interesé en darle cierta divulgación, porque no siento que no está tan divulgada. Pues, la hidrodinámica clásica sí está más divulgada, pero incluso la hidrodinámica clásica no está tan divulgada, por ejemplo, como la astronomía, ¿no? Que en física es como un poco más popular. La mecánica de fluidos está un poco más, es más popular, por ejemplo, con los ingenieros mecánicos. Pero cuando la gente de física le entra esa parte, tiene mucho potencial, tiene muchas ideas que podrían ser útiles. Entonces, por eso sí me gusta darle difusión a esta área, porque al mismo tiempo le doy difusión a mi área, que es la mecánica de fluidos. Y entre más gente se interese, pues mejor, porque tiene aplicaciones teóricas, experimentales y computacionales. O sea, básicamente hay tela de dónde cortar, pero bastante. Bueno. Y esas serían mis palabras. Bueno, pues mira, creo que no hubo más preguntas, entonces pues solo nos resta pues agradecerte a ti, agradecerte a todos los que siguieron esta Sí. plática, que fue una cantidad razonable, ¿no? Es más Ujú, que el promedio de los que tenemos, ¿no? Y los invitamos a los siguientes seminarios, ¿no? Que son los miércoles a sí. las 5 de la tarde. Bueno, pues Ujú. a todo mundo les decimos hasta